¿Qué hay? Buenos días. Si os parece, vamos a empezar. Vamos a hablar de nuevo sobre las plataformas. Digo de nuevo porque ya hemos hablado sobre las plataformas, pero en esta ocasión lo vamos a hacer con la seguridad de que los datos que os aportamos, la documentación que vais a tener en vuestra, bueno, la que os hemos pasado, va a permitir tener un conocimiento más exacto de la realidad en la que se mueven las plataformas en nuestro país. Fundamentalmente las plataformas de reparto, que es donde hemos centrado el grueso del trabajo del estudio de campo que hemos hecho a lo largo de todo el año y parte del año pasado, lo cual no ha sido fácil, una situación compleja, son nuevas formas de trabajo, situaciones muy dispersas y el comportamiento de las plataformas tampoco ayuda a que la conexión con los trabajadores de las plataformas sea fácil, con lo cual nos ha costado tiempo, pero al final estamos convencidos que en este momento en nuestro país este documento, esta documentación pasa por ser la primera que centra lo suficiente los tiros como para ver esa realidad de la que hablamos mucho, pero que a veces nos cuesta situar. Me acompaña el compañero Rubén, es el compañero que en lo diario, en lo cotidiano, está volcado en el trabajo de las plataformas, en el seguimiento de la problemática que nos plantean los compañeros y las compañeras, y de alguna forma también sobre el que ha orbitado todo el trabajo necesario para la documentación que os hemos presentado. Bueno, en primer lugar, decir que si hablamos de plataformas podríamos estar hablando de multitud de escenarios, pero nos hemos querido centrar en tres tipos de plataformas, o hemos visualizado esos tres tipos de plataformas y hemos terminado por centrarnos de lleno, como decía, en las plataformas de reparto, porque es aquella donde hay mayor número de trabajadores, alrededor de 14.000 según la patronal digital. Desde nuestro punto de vista, y tal como hemos ido elaborando el trabajo, estamos convencidos que seguramente puede haber más del doble de lo que plantea a digital, pero los datos hemos querido ir a datos exactos, datos que realmente sirvan también para empezar a tener un conocimiento de esa realidad. Bueno, tenemos las plataformas de servicios de venta y alquiler, como son la de turismo, alquiler de inmuebles, Airbnb, alquiler de vehículos, alquiler de espacios de viteo, venta de entradas, se denomina Atrapaló. Bueno, digamos que en este primer escenario, parte de esos trabajadores y trabajadoras tienen contratos, es decir, están, digamos, dentro del escenario de lo que marca la legislación en nuestro país, es decir, son trabajadores, están considerados como trabajadores por cuenta ajena, no todos, es decir, es un escenario tan amplio, es un universo tan amplio que hasta donde hemos llegado hemos visto que hay una parte de trabajadores que sí están con contratos, sí están dentro del marco legislativo que tenemos y son considerados como trabajadores por cuenta ajena. El segundo escenario es aquel que responde a las plataformas que ponen en contacto a clientes con profesionales, como son la traducción, asesoría legal, redacción, corrección, aplicaciones, creación o gestión de páginas web.
servicios administrativos, clases particulares, reparación del hogar y un largo, etcétera, que lo hacen a cambio de una comisión que o bien paga el colaborador o bien paga el cliente. Ese es el segundo escenario, digamos, más diverso y más dentro de ese escenario de nuevas formas de entender el trabajo, nuevas formas de ver el mundo del trabajo desde el punto de vista de esas plataformas. Y por último, quizás no, con seguridad, donde nos hemos volcado y donde más información tenemos en este momento y podemos decir con toda convicción que estamos empezando a tener resultados positivos en cuanto que una vez que hacemos el diagnóstico correcto, a partir de ahí empezamos a tener resultados. Fundamentalmente pusimos en marcha una plataforma que era la forma de poder llegar también a todos los trabajadores y trabajadoras. La plataforma, no me acuerdo, ¿cuál es la plataforma? La nuestra. Tu respuesta sindical. Vale. Sí, la plataforma se denomina Tu Respuesta Sindical. A partir de ahí empezamos a ver dónde nos teníamos que volcar para tener un mayor o un mejor resultado en esto de momento. Y nos dio que nos teníamos que orientar hacia las plataformas de reparto. Plataformas de reparto, como sabéis, que contratan habitualmente a colaboradores. Es decir, desde el punto de vista de esas plataformas, no tienen trabajadores, por supuesto no son empresarios tampoco, o no se consideran como empresarios, y lo hacen a través de un contrato civil o mercantil, o utilizan la figura del falso autónomo. Esas plataformas en las que se encuentra Deliveroo, Glovo, Stuart, Delivery, Uber Eats, y otras empresas otras plataformas, como Cuidado de Personas Dependientes, se denomina Cuideo, o guías turísticos y agencias de viaje, Urban Safari. Es decir, esas plataformas son sobre las plataformas que nos hemos volcado y, bueno, los resultados creemos que empiezan a ser, digamos, importantes, sea la vía de la acción sindical que nos ha llevado a conectar con muchos trabajadores y trabajadoras desde nuestro punto de vista, así tenemos que denominarlo, con los cuales hemos ido conociendo esa realidad en la que viven. Bueno, donde hemos querido apuntar es sobre la realidad, digamos, el impacto económico de las plataformas digitales de reparto, el efecto, aproximarnos al efecto retributivo del modelo de las plataformas digitales de reparto, intentar situar dónde se estarían estando en una realidad que estamos reivindicando como es aquella que sean reconocidos como trabajadores por cuenta ajena, a la realidad que viven en estos momentos, donde están, digamos, como falsos autónomos desde nuestro punto de vista. Y por lo tanto, lo que queremos es, vamos a trasladar esa situación desde el punto de vista económico, lo que son las pérdidas para los trabajadores que están en las plataformas, las pérdidas, digamos, los ingresos que se llegan a hacer a la Seguridad Social por parte de las plataformas, y os lo voy a decir en el número de nuestro punto lo más aproximado a esa realidad que hemos visto, también teniendo esos datos de que de la propia patronal digital, en la que nos plantean que son alrededor de 14.000 trabajadores. Bien, en el concepto de remuneraciones salariales, los trabajadores perderían un 25% respecto a la situación del contrato estándar, si estuvieran reconocidos como trabajadores por cuenta ajena. Esto es aproximadamente 4.200 euros por persona, o aproximadamente 60 millones de euros al año,
si hablamos del actual tamaño del sector, de lo que conocemos como, lo acabo de decir, de 14.000 trabajadores. En concepto de cotizaciones para la Seguridad Social hay dos efectos a considerar: los ingresos perdidos por el sistema, por menor base y actuación de las tarifas planas, y los ahorros para las plataformas por transferencia de las cotizaciones hacia los trabajadores. La Seguridad Social perdería aproximadamente el 65% de las cotizaciones anuales debidas. Esto es 3.000, o esto supone 3.400 euros anuales por trabajador, equivalente a 50 millones de euros anuales para los 14.000 trabajadores actuales. Las plataformas obtienen un beneficio mayor que las pérdidas para la Seguridad Social, por la mencionada transparencia de la cotización a la cifra aproximada de 4.500 euros al año por trabajador, o unos 65 millones de euros anuales en el actual tamaño que tiene el sector. En cuanto al concepto de pseudo renta disponible, los trabajadores perderían el 60%, o unos 9.000 euros por hogar, por lo que se traduce a 120 millones de euros anuales al actual tamaño del sector, debido al doble efecto de la transferencia de la cotización más los gastos de la actividad. En términos agregados, el uso indebido del contrato autónomo permitiría a las plataformas digitales de reparto ahorrarse hasta 92 millones de euros al año en salarios y hasta 76 millones de euros al año en cotizaciones a la Seguridad Social. En total, hasta 158 millones de euros al año. Estas cifras serían mayores si el número de trabajadores creciera, por supuesto. Lo que vemos, cuál es el interés tan importante, o el interés que demuestran las plataformas digitales de reparto a la hora de impulsar un cambio de reforma laboral, cambio legislativo. Vemos como cada día se dan más expresiones de lobistas alrededor y presionando a los grupos parlamentarios, al propio Gobierno. Hemos visto cómo se ha producido una reunión esta semana con la ministra de Empleo y la secretaria de Estado de Empleo, en la que Globo ha trasladado su situación y, por supuesto, la demanda de que tiene que haber un cambio legislativo para que se dé esa figura necesaria para que la explotación no termine nunca en este país. Lo de la explotación lo añado yo, supongo que no se lo habrán dicho a la ministra. Lo digo porque la ministra tendría que haber respondido como ha respondido el ministro alemán, en cuanto que tiene que acabar con la precariedad en su país y con la explotación. Y para ello ponen en marcha una ley, o quieren poner en marcha una ley en la que alguien tiene que pagar las cotizaciones. Si no las paga el que contrata, las va a pagar la empresa principal. Luego, hay una actuación que va en línea a lo que se ve en la realidad que está produciendo esas formas de trabajo. Lamentablemente en nuestro país todavía nos falta por ver eso, y ya veremos cuando lo vemos. Si lo vemos, seguramente tendremos que verlo algún día. Lo más preocupante de las cifras que os acabo de dar es el coste que se esboza ante una hipotética extensión del modelo de negocio a otros sectores ya en funcionamiento, vía una hipotética nueva figura como la que os estaba contractual, como la que os estaba planteando. Si pasar del régimen laboral al régimen autónomo o ad hoc redujese la presión de los trabajadores en un 25% de media, bastaría con que 2 millones de personas hicieran esa transición para que el coste en ingresos de la Seguridad Social se asemejase o se comparara al que sufrió la economía española desde 2011 al 2012, sin incrementar el número de parados. Fijaros la dimensión de la realidad que tenemos ante nosotros.
Bien, la realidad del trabajo en las plataformas digitales, el uso de las técnicas de captación por parte de las plataformas, es decir, supongo que lo habréis visto, como lo hemos visto todos, donde se preocupa por la salud de los trabajadores que se van ligando, que van entrando en esa telaraña de las plataformas, se preocupan por su salud, les dicen que trabajar con bicicletas refuerza su salud, les permite estar en mejores condiciones, es decir, que es un deporte. Es decir, una empresa como esa, pues hay que tenerla siempre en cuenta, ¿no? Es decir, esa preocupación que tiene por sus colaboradores, porque en definitiva no están reconociendo a los trabajadores. Bueno, también les trasladan que es fácil darse de alta como autónomo, puesto que hay una tarifa plana que les permite tener durante un tiempo una situación en la que pueden hacer frente, porque la tarifa plana luego se va disparando al final y ya cuando llega al final ya no existe tampoco el colaborador, ya se ha tenido que marchar porque es insostenible el mantenerse en esa situación. Es curioso que la tarifa plana aparece en un momento determinado de una crisis en nuestro país y aparece aquella figura del emprendedor, es decir, si quieres trabajar, emprende, y si no emprendes, no tienes trabajo. Por lo tanto, aparece la figura del emprendedor, aparece la tarifa plana, en línea a que ese emprendedurismo pudiera ser una realidad, y hemos visto cómo la tarifa plana se utiliza para todo. Se utiliza para tener a miles de trabajadores en unas condiciones en precario, en unas condiciones de total inseguridad en cuanto a su trabajo, y están colaborando desde la Administración al seguir manteniendo esa tarifa plana en que ese tipo de trabajo se pueda mantener. Seguramente si la tarifa plana no llegara a ese escenario, supongo que costaría a esas plataformas mantener ese tipo de negocio, tendrían que ir a otro tipo de negocio o desaparecerían. Pero la tarifa plana es uno de los elementos que la propia Administración tiene que empezar a considerar para qué se puso o para qué sirve, y no para qué se utiliza o cómo se está utilizando en nuestro país en este contexto de lo que estamos hablando de las plataformas. Luego, en las plataformas digitales, después de todo el trabajo que hemos desarrollado, se da algo muy parecido a lo que se produce en ese escenario de las mafias sicilianas o de las mafias calabresas, donde el acto de silencio, el compromiso de silencio tiene que estar por encima de todo. Es decir, obediencia absoluta. Si no se da esa obediencia, pues resulta que se produce algo que se llama desconexión. Es decir, te desconecto, o mejor dicho, no te desconecto, pero te dejo morir por inanición. Es decir, a lo largo del tiempo en el que estás conectado a la plataforma, no te mando ningún pedido, no entras en ningún momento a tener ningún pedido, o tienes alguno, pero no te permite vivir, con lo cual te marchas porque si no mueres por inanición. Por lo tanto, es una de las otras de las formas. Es curioso que también en las plataformas se produce, y hemos escuchado en los últimos tiempos, a raíz de la muerte de esta persona que murió en Cataluña, nepalí, aquel era de nacionalidad nepalí, muere, trabajando, denunciamos a Globo, en este caso, Globo no reconoce al trabajador, resulta que parece que hay como una figura o figuras dentro de las plataformas que actúan como verdaderos capos, ¿no? Es decir, no solamente pueden alquilar su aplicación, y de hecho la alquilan, con lo cual ganan más dinero, tienen unos salarios importantes, sino que además atraen también desde el escenario donde están esos trabajadores con el compromiso de tener un trabajo. Es decir, son los encargados, podríamos decir, de mantener un número indeterminado de trabajadores siempre enganchados. Ellos tienen un beneficio y la plataforma tiene otro beneficio, y es que si
en un momento determinado hay un rider que renuncia o no atiende una petición en un momento determinado, siempre hay otra persona y eso tiene que estar canalizado de alguna forma y está canalizado a través de esos personajes que, entiendo, a mi modo de ver, actúan como verdaderos capos, es decir, son los que controlan toda esa situación dentro de las plataformas. No es posible que aquellos que son, digamos, dueños de esas plataformas nos digan constantemente que ellos no saben si están alquiladas la herramienta para trabajar o no está alquilada, que ellos de eso saben que tienen un número determinado pero no saben los demás. Bueno, con la digitalización es difícil entender que no lo tengan todo controlado, ¿no? Es difícil cuando saben en todo momento dónde está y cómo está ese rider que tienen contratado y saben también si se vende la cuenta, que hay otra cuenta que aparece también, también la tienen que tener controlada con toda seguridad. Por lo tanto, estamos ante actuaciones, vuelvo a repetir antes, me parecen verdaderas mafias a la hora de poner en funcionamiento este tipo de plataformas. Nos vamos al escenario de la plataforma y los trabajadores inmigrantes o migrantes. Si nos fijamos, casi todas las plataformas de reparto están compuestas por personas que vienen a nuestro país. Una parte importante están legalmente establecidas en nuestro país o tardan mucho tiempo en reconocerles el derecho de estar reconocido en nuestro país, y ahí aparecen estos elementos y saben que hay personas en nuestro país que tienen, como todos, necesidad de trabajar, tienen la necesidad de vivir en una sociedad en la que tienen bueno, pues todo lo que necesitan, todo lo necesario para poder ser ciudadanos en una sociedad como la nuestra, y acuden y de alguna forma son el negocio casi lo conforman gran parte de personas que son inmigrantes, es decir, que vienen de fuera. Ahí es donde actúa la figura esa que yo decía antes, ese personaje que de alguna forma va atrayendo a las personas que tienen esas necesidades y son, digamos, también controladas, no solamente por la plataforma, sino por ese tipo de personajes. Esta situación la trasladamos a la Inspección de Trabajo, la hemos trasladado también en su momento a la Administración para que actuaran y, bueno, pues realmente, por lo que vemos, no hay una actuación rápida o no hay una actuación contundente como para frenar esa situación que padecen en su mayoría las personas que están en esas condiciones, ¿no? Bueno, la regulación de las plataformas, seguimos empeñados, todos los datos que vamos exponiendo, la realidad de la jurídica que se ha envuelto en todo este escenario, cómo la Inspección de Trabajo, que hay que reconocer que ha hecho, yo creo que un trabajo importante, en cuanto que la medida que se le ha trasladado esa realidad, digamos, también en ese trabajo que ha ido realizando y en esos planteamientos que ha hecho de denuncia, bueno, hemos visto cómo cada día hay más planteamientos por parte de los juzgados que nos dan la razón, le dan la razón también, por supuesto, a la Administración, a la Inspección, que es la que plantea la denuncia, en cuanto que son trabajadores por cuenta ajena y no trabajadores por cuenta propia.
Bien, en estos momentos donde estamos volcados, también lo explicamos en el documento, digamos, es en cómo organizamos a los trabajadores de las plataformas de reparto, en cómo introducimos los elementos necesarios para que los trabajadores también tengan una defensa desde el punto de vista sindical, puesto que en estos momentos no, como decía antes, la plataforma que pusimos en marcha de Tu Respuesta Sindical nos ha permitido conocer muchas de esas realidades. Alrededor de 2.000 trabajadores y trabajadoras han entrado en esa plataforma, pues hacer la consulta pertinente que nos ha permitido poder llegar a conocer esa situación y nos ha permitido establecer alianzas con no solo con los trabajadores, sino también con esos, digamos, con grupos que han ido aflorando en la idea también de la defensa de las realidades que están viviendo, alianzas de tal forma que creo que en este momento empezamos a vislumbrar que es posible empezar a organizar a los trabajadores de las plataformas. Vamos a ver cómo se va produciendo los siguientes escenarios que tenemos de denuncia. Tenemos en Zaragoza, creo que es el día 30, de nuevo, con un importante número de trabajadores, son alrededor de 320 o 323. Vamos a ver si la realidad es la misma que vivimos en Madrid, en la que se sacó adelante, con alrededor de 500 y pico de trabajadores, con lo cual cada día más que va quedando claro que son trabajadores por cuenta ajena y no trabajadores por cuenta propia. Y eso debería llevar, sobre todo, y aquí me paro en lo incomprensible de la COE, ¿no? Es decir, cuando hay empresarios que llevan plataformas, que no participan en absoluto en lo que es el bien común o con respecto al estado del bienestar o en el añadir valor añadido al conjunto, y hay empresarios, muchos empresarios, que lo hacen cumpliendo con las cotizaciones, con darle alta a los trabajadores y las trabajadoras, es decir, con respetar la legislación vigente en nuestro país. Parece mentira que la propia COE admita o acoja en su seno pues a plataformas que no están en están permanentemente yendo en contra de lo que es la norma de trabajo en nuestro país, lo que son el comportamiento de una mayoría de trabajadores, de empresarios en nuestro país, y le está dando la cobertura, no solamente la cobertura, sino que además está en el planteamiento de desarrollar esa figura o ese cambio legislativo para que las plataformas tengan, digamos, su apartado y su reconocimiento con la figura que creo que quieren denominar trader digital. Bueno, esperemos que también por parte de la patronal se considere. Hay un problema en conversaciones con Nasempleo, que es la patronal de las ETT. Bueno, hay un gran descontento, puesto que las plataformas se han introducido en ese escenario de la contratación y, bueno, le están desplazando, digamos, de alguna forma a las empresas de trabajo temporal, que están legalizadas, que están estructuradas y que de alguna forma durante tiempo tuvimos bastante conflicto, pero al final se logró regular a las ETT, por lo tanto ese es el camino para la contratación y no ese tipo de empresa, bueno, que vemos cómo está contratando la limpieza, cómo contrata el servicio de hogar, es decir, cómo lleva a la mínima expresión y cómo aleja a las trabajadoras y a los trabajadores de lo que es el convenio sectorial, de lo que es ir por la vía de las ETT, ¿no? Y voy a acabar. Bien, para acabar,
no es posible y no vamos a admitir bajo ningún concepto que una parte de la población española, una parte de la población que vive en nuestro país, perdón, de todos los que viven en nuestro país, acaben en un escenario permanentemente de pobreza, permanentemente de incertidumbre, con una precariedad absoluta y sin el derecho a tener una vida digna en nuestro país. Por lo tanto, no lo vamos a permitir, vamos a seguir con el objetivo de plantear la denuncia pertinente, de forzar a la inspección a que no ceje, a que no pare con respecto a esa realidad y, sobre todo, y el día que tengamos gobierno, pues le plantearemos que no puede entrar en el escenario que no sea otro que la legislación vigente que tenemos en nuestro país. En nuestro país tenemos una legislación vigente por la cual caben todos los negocios posibles que se puedan montar y están todas las figuras contractuales que se pueden hacer. No hay que inventar ninguna figura más. Lo único que pretenden las plataformas es tan viejo como la humanidad, es decir, pretende sencillamente tener a su disposición a las personas para sacarles el máximo posible y una vez que les sirven, las utilizan y una vez que no son útiles, las desechan. Por lo tanto, de nuestro punto de vista, también hemos hecho un llamamiento a las plataformas con un objetivo de intentar ver dónde puede haber un punto de encuentro para ver esa realidad, para no tener que continuar con el conflicto, y la verdad es que no ha sido posible llegar a ningún punto de encuentro en ningún momento. Es decir, tiene un objetivo, hay una nueva realidad que se quiere implantar en el mercado laboral en nuestro país, aprovechando algo como son las nuevas tecnologías, la digitalización, que no puede ser que cada vez haya una visión más negativa de la digitalización y las nuevas tecnologías por el hecho de cómo se utilizan o cómo las están utilizando las plataformas. Por lo tanto, vamos a continuar en el escenario de la pelea, en el escenario de la lucha. Seguramente tendremos la primera sesión sindical, a no tardar mucho, en una de las dos plataformas, no voy a decir en cuál para que nos dejen una ventaja para poder montarla, que es Globo Delibero, pero la vamos a montar. Por lo tanto, van a tener que ir empezando a pensar qué es mejor situarse en la realidad en la que vivimos y no seguir manteniendo ese tipo de negocio fraudulento que lo único que busca es el beneficio de aquel que lo monta, no el beneficio de las personas. Nada más. Bueno, pues yo muy brevemente, simplemente explicar cómo hemos elaborado el informe. Cuando constituimos el grupo de trabajo, que voy a nombrar a las personas que hemos elaborado el informe, está José Domingo y Elena, que fueron los principales coordinadores del proyecto, y luego está también Ana y Maite del Gabinete Técnico de FSMC y Ana María Corral, que es la experta en temas de migraciones, con la que elaboramos la estructura del informe, fundamentalmente pensando en que no solo podía ser un informe con datos económicos y una visión general de la normativa laboral, sino que era necesario el complemento de los testimonios de los trabajadores que han participado en el estudio, porque era necesario visualizar la precarización. Era necesario, antes de analizar los datos y de ver cómo afectaba la legislación laboral, saber cuál era la realidad de la gente que trabaja. Ahí elegimos a 4 personas, a Felipe, que le tenéis aquí por si que luego queréis hacer alguna pregunta, y a José, que vamos a mantener, es un nombre inventado porque él sigue trabajando en la plataforma de Delibero y nos contó todo el sistema de pago que tiene Delibero, que por cierto ha sido modificado en el mes de agosto. Ahora ya hacen pedidos de 2 euros porque se lo han vuelto a modificar. Y bueno, pues luego hay otras 2 personas, Laura, que fue de las primeras mujeres riders en trabajar en la plataforma, e Indoné Josefina, que sufrió un grave accidente de trabajo y que hoy todavía está pendiente de sentencia judicial, que en función de su sentencia tendrá una pensión
o bien de 400 euros o bien de 1.200 euros, porque no puede volver a caminar. Se le cayó la moto encima y Deliveroo no la reconoce como trabajadora, entonces no es lo mismo la pensión del salario, una pensión cuando eres trabajador autónomo y has pagado la cotización mínima y no has cubierto el tema de accidentes de trabajo, o un trabajador con una situación regularizada, con un convenio colectivo y con condiciones de trabajo. Queremos hacer mucho hincapié en el tema de los accidentes de trabajo porque es algo que no se le presta suficientemente atención. Aquí hay accidentes de trabajo todos los días, la gente se cae de las motos y tiene accidentes graves, pero se vuelven a levantar. Aquí se cuenta cómo ellos están obsesionados a levantarse y están obsesionados a levantarse porque, y seguir repartiendo porque viven bajo un sistema que se convierte en una tiranía, que es el sistema de evaluación constante. Es como todo su trabajo es evaluado y establecido con estrellas o con una métrica o con un sistema de excelencia que es lo que les permite trabajar semanalmente. Si tú quieres tener horas de trabajo, tienes que tener un nivel de excelencia, un nivel de métrica alto para poder tener horas de trabajo. Y eso lo tienen constantemente en la cabeza. Eso y cuántos pedidos llevan. Con lo cual, esto nos ha servido para demostrar una involución de los derechos sociales, una involución clara. Y sobre todo lo que hemos querido es desmontar la idea del emprendedor de las plataformas digitales. Aquí no hay ningún emprendedor, ni lo hemos encontrado, ningún profesional del reparto. Estos son gente que han vivido, que trabajan para sobrevivir. Y lo dejamos claro desde el inicio. Cuando entran a trabajar, les explican claramente el tema de la tarifa plana. Este modelo de trabajo ha tenido éxito por el tema de la tarifa plana. Y además eso también nos hemos centrado a través de encuestas para saber cuál es su remuneración real, que es algo que las plataformas venden constantemente, que ganan muchísimo dinero, que este es un modelo en el que ganan mucho más dinero que si tuviesen un convenio colectivo, y aquí demostramos que no, que sus ingresos no llegan al salario mínimo interprofesional, pero es que además de los ingresos hay que descontar los gastos. De los gastos hemos establecido como media tienen 450 euros en gastos, que hay que tener en cuenta que los gastos son no solo el pago de la cuota de autónomo, sino la gasolina, la gestoría, su propio mantenimiento, una serie de cuestiones y de circunstancias que al final les obliga a tener problemas con la seguridad social y con Hacienda. Muchos de ellos tienen multas y penalizaciones con Hacienda. ¿Por qué? Porque al final este modelo de trabajo les va expulsando poco a poco, los mata de inanición, como ha dicho muy bien Gonzalo, les va quitando las horas y al final ellos no pueden hacer frente al pago de la cuota de la seguridad social o al pago del IVA y tienen que elegir entre comer o pagar al Estado. Una obligación que debería de ser cubierta por las plataformas digitales, que son al final los realmente beneficiados de este modelo de trabajo. Este es un sistema en el cual, por eso hacemos tanto hincapié en la situación económica. Claro, es que tienen gasto cero. Gasto cero, no hay ningún gasto de personal. Bueno, no quiero olvidar la denuncia que hicimos a Deliveroo de los trabajadores de las oficinas de Deliveroo que no llegan al salario mínimo interprofesional. Es que encima los que tienen contratados los pagan muy poco. Pero es que, para colmo, aquellos que definen este modelo sí que están dados de alta en el sistema general de la Seguridad Social. Los directivos de las empresas que están diciendo que la mejor forma de trabajar es el modelo de autónomo, ellos están dados de alta en el régimen general con un buen dinero. Entonces, bueno, estas son todas las contradicciones que hemos querido desmontar, sobre todo para demostrar que no son emprendedores, que no son verdaderos autónomos. Y esto se ha dejado muy claro y muy evidenciado en el último juicio de la Seguridad Social, de la sentencia del juzgado 19, donde es evidente, entre otras cuestiones, el control absoluto
que tiene la plataforma de los trabajadores. No me quiero extender más. Estamos aquí para responder cualquier duda que tengáis sobre esto, pero me gustaría que este informe se lo leyera más de un político al que le vamos a trasladar el informe. Muchísimas gracias.